Daris, de repente el dólar viene desplomándose, 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 va perdiendo fuerza la moneda, pero ¿qué tanto puede eh, devaluarse el dólar en el mercado internacional y cómo le afecta a América Latina, si le conviene o no le conviene ese debilitamiento del dólar? Mira, sabes que los mercados de divisa a escala planetaria están muy impactados con, con este asunto de la pandemia. Las exportaciones, el comercio exterior está muy frisado. eh, las economías se están recomponiendo y aunque todas las economías necesitan de las demás, no menos cierto es que en este proceso cada país está haciendo el esfuerzo de gastar la menor cantidad posible de moneda y abasteciéndose de su propia eh, actividad interna como mecanismo de reactivar su economía. Por ejemplo, en eso está Japón, está China, Alemania, Francia, España y el propio Estados Unidos, que luego de la salida de Donald Trump, ¿verdad? Los ánimos de los conflictos comerciales o guerras comerciales a nivel internacional prácticamente han caído a cero. Entonces, el mundo está en una especie de reconciliación, reencuentro con cada país, con él mismo, y eso puede ser una explicación más objetiva acerca de los pasos que está dando la economía mundial. También está el hecho de que la economía mundial tiene una caída, que la recuperación es muy fuerte, incluso los organismos internacionales que llevan el control de las estadísticas mundiales ya están hablando que para poder ubicarse el progreso de los indicadores macroeconómicos al estilo pre-pandemia, entiéndase al 2019, la proyección que hay es al 2025. Es decir, que todavía hay un periodo de 4 años, 3 años y algo, que van a transcurrir en el que la economía mundial no va a poder tener el mismo nivel de actividad que antes de la pandemia. No significa eso de modo alguno que algunos países no tengan una delantera. Por ejemplo, China eh, en este proceso ya está en un proceso de reactivación de su economía. Japón está tomando muchas medidas acertadas, el gobierno japonés, con la finalidad de Japón, por lo menos salir lo menos lesionado de este proceso de crisis. Y así, cada economía está trabajando en esa dirección y en eso Estados Unidos ha quedado muy afectado por el impacto que aún tiene y la incidencia que aún tiene el COVID-19 en la economía norteamericana. Que el golpe en la economía norteamericana ha sido muy contundente. Y recuérdate que Estados Unidos es uno de los países donde la tasa de letalidad ha tenido mayor grado de expresión. Sí. Entonces, esos elementos, Estados Unidos está concentrado ahí. La mayor demanda de productos a nivel internacional en estos momentos está concentrado en la vacuna. Ese es el Mm. producto de mayor comercialización. Entonces, eso puede también desfavorecer un poco la demanda del dólar y retroceder. Pero los mercados van a ir reaccionando a todo eso. En el plano interno, tenemos dos elementos importantes. Primero, la proyección en que se hizo el presupuesto de este 2021 fue a una tasa de 62.50. Es decir, que el gobierno espera que a final de este año la devaluación o el tipo de cambio máximo a que puede llegar el dólar en nuestro país es de 62.50, 40. Ese es el cálculo. 62. Sí, ese es el cálculo con que está hecho el presupuesto del 2021. Sí. Pero el Banco Central, que ha jugado un papel importante en cuanto a contener
o detener el alza que venía registrando el dólar, el Banco Central, cuando el Banco Central te anuncia que tiene 10 millones de reservas internacionales, le está mandando una señal al ambiente especulativo: mira, si tú me subes el precio de la moneda, yo te voy a inyectar 100 millones y tú vas a perder. ¿Entiendes? Entonces, el Banco Central por ese lado lo tiene frenado, pero se mantiene a un nivel entre 57.70, 58.10. En ese rango ha venido oscilando. La tasa Claro, de... en el mercado eso es Sí, en la formal. banca formal, Sí, porque en el mercado negro está un poco más caro. sí. Entonces, mira, en la situación prepandemia, el dólar frente al peso tenía el comportamiento siguiente. Desde el año 2007, 2006, el comportamiento histórico de la devaluación del peso frente al dólar oscilaba entre 3.5 a 4.1. En ese rango se mantuvo hasta el 2016, porque a mi modo de analizar e investigar, la reforma constitucional del 2015 le hizo mucho daño a la economía porque creó un cierto nivel de desconfianza. Sí. No se expresó más porque era el mismo gobierno que estaba. Y entonces la tasa de devaluación entre el 2015, 2016 hasta el 2018 era de alrededor de 4 a 5. Sin embargo, cuando se vio el intento ya que había del gobierno de una posible reforma en el 19, a partir del segundo semestre del 2018 comenzó una especie de deslizamiento de la tasa de cambio, esa devaluación pequeña, que es lo que los norteamericanos le llaman crawling peaks, pequeñas devaluaciones. Entonces, la tasa devaluatoria entre finales del 18 y lo que fue todo el 19 subió a un nivel de 6.3. Cuando llega la pandemia, entonces, este ambiente en que nos hemos encontrado, entonces ha mantenido una tasa evaluatoria entre 6 y casi 8%, 7.8. Ahí ha oscilado, lo cual se explica por dos razones fundamentales. Primero, la ausencia o la caída estrepitosa del turismo, la caída de las exportaciones. Sin embargo, el Banco Central, el gobierno, pudo compensar por el lado de la emisión de bonos soberanos. Recuérdate que en el 2020, en enero, en septiembre y ahora se hicieron emisiones de bonos soberanos. Estábamos hablando de 2.500, 3.800 y 2.500 más, que de una u otra manera hubo una cierta incidencia en el mercado. En el caso de las remesas familiares, solamente recibieron el primer impacto en marzo y en abril, que recibieron un cierto requebrajamiento. Sin embargo, ya en mayo se reestimula, fruto de que los dominicanos que están fuera comenzaron a recibir los beneficios, particularmente Estados Unidos, los beneficios que se derivaron de la pandemia con los subsidios. Y lo que hicieron fue, bueno, vamos a llevar esto a las familias que están en República Dominicana, vamos a aprovechar, invertir allá, pagar deuda, vamos a aprovechar cualquier oportunidad de negocio, y entonces todo ese flujo de divisas a través de la remesa también ha sido otro factor que ha mantenido y ha hecho crecer la reserva del Banco Central. Por eso es que tú no ves que se nota ese estremecimiento de la tasa de cambio. El Banco Central ha hecho 2 inyecciones porque se ha dado cuenta de que el factor especulativo quiso hacer frente, pero el Banco Central se paró de frente y ahí lo frenó. Ahora, en los próximos meses, digamos entre mayo y junio, el gobierno norteamericano pretende desmontar un poco esos subsidios. Entonces habría que ver cuál sería el efecto que tendría en la remesa de la República Dominicana, y eso tendrá una incidencia en
en el mercado local. También, a mi modo de interpretar el ambiente del mercado y de la economía, el gobierno es muy probable que entre mayo y junio tenga que hacer otra emisión de bonos soberanos. Otra Porque más. yo dije que el gobierno se va a ver en la obligación de ver tres cosas al mismo tiempo. Mayor frecuencia de emisión de bonos soberanos, parálisis de una economía que no va a lograr el crecimiento deseado, y el otro elemento es que fruto de esas emisiones de bonos, el gobierno va a tener que seguir aumentando el endeudamiento público. Esos tres factores se van a vivir en este 2021. Se van a vivir, que el gobierno no lo admita o cueste. Bueno, ya eso, para fines de mitigar la incertidumbre, se puede entender, pero lo que nos dedicamos a tomar el pulso y analizar la situación de la economía dominicana, sabemos que esos factores están al acecho porque el gobierno no la tiene de todo del bien a su favor. Hay que Bueno, es manejando una crisis que está el gobierno. exacto, hay que reconocer, y eso sí, que el gobierno entró a administrar una crisis, pero no Sí. cualquier crisis, ¿verdad? Entonces, el factor de la vacuna, de la crisis sanitaria, mientras no se pueda mitigar eso en su totalidad, será el principal factor negativo para la economía dominicana y para el mundo también. Pero como hablamos de la economía dominicana, es un factor que va a seguir perturbando la actividad económica. Eso es, David, hay a grosso modo, es lo que te puedo decir del mercado cambiario. brillante, brillante además tu exposición y muy bien explicada. Daris, la materia prima a nivel internacional se está disparando entre un 30-35% ya, el maíz, otros rubros. Y quisiera saber, porque he visto a algunos economistas justificar el alto precio de los alimentos, muchos de ellos que nada tienen que ver con el maíz, que nada tienen que ver con el trigo, ni otros productos que a nivel internacional están subiendo de precios. Bueno, tú me dirás, bueno, pero el maíz, las gallinas, los pollos, de qué se alimentan, etcétera. Pero ¿cómo incide el aumento de la materia prima, el valor, ¿verdad? El aumento de su valor en los mercados internacionales y el aumento abusivo de los precios de la canasta básica, que son cada vez mayores y la gente ya está al grito? Sí. Mira, indudablemente que los precios de la materia prima o commodity, como se usa en el argot internacional del comercio, son factores que toda la actividad económica está influenciada en estos momentos por el problema de la crisis sanitaria. Hay mucha especulación también a nivel mundial. Es cierto que esas materias primas son recibidas en nuestro país con todas esas dificultades. Y bueno, tú alimentas los, la- el sector avícola, tú lo alimentas con esa materia prima, pero también hay otras para el aparato productivo y van a arrastrar esa situación. Eso es cierto. Ahora, no podemos buscar unas explicaciones más allá de lo normal, de lo tangible. No podemos buscarle una justificación, porque hay cosas que dependen a nivel interno. Hay Sí, alimentos que se producen aquí, ¿verdad? claro. Y por Sí. ejemplo, en el caso del maíz, el maíz es cierto que hay una parte importante que se importa, pero hay otra más relevante que se produce a nivel interno. Este es un país productor de maíz. Entonces, para ponértelo por el lado de las carnes de origen del sector avícola, ¿verdad? Pero hay otros, por ejemplo, No hay muchísimo, por ejemplo, el plátano. Dime, el plátano. el Sí, plátano, por ejemplo, ¿cómo tú me dices que tiene que ver el aumento de la materia prima, o sí. sea, de algunas materias primas o commodities? Entonces no le puede cargar al plátano los insecticidas, los fertilizantes.
no se lo puede, no se lo puede cargar, porque la mayoría de los plátanos que se producen aquí se producen en la zona rural. Por tanto, el productor agrícola nacional es poco dado a tener que usar fertilizantes. Pueden 1, 2, 3. El arroz también se produce acá. Es decir, hay unos rubros que se producen acá que no tienen esa gran influencia, aunque al final del día, por el asunto del uso de los combustibles, todos terminan influenciados, pero uno más que otro. De manera que... Bueno, pero sí te tengo que decir, Daris, que muchos de esos productos también están siendo importados y no necesariamente es que han subido de precios en el mercado internacional, como mencionas el arroz. Por ejemplo, estoy viendo que las habichuelas se están importando y eso va en detrimento de la producción nacional, que esa es otra de los tantos daños que hizo el gobierno pasado, en detrimento de la producción local, se aumentó las importaciones de productos como el ajo, por ejemplo, que destruyeron el sector, ese sector productor de ajo en Constanza, de modo que ya no se cosecha ni el 60, ¿qué te digo? Ni el 40% de lo que se producía antes en República Dominicana, ni el 30%, porque bueno, porque el todopoderoso ministro administrativo de la presidencia, que sabemos muy bien que ese era su gran negocio, Sí. Traía el ajo y era imposible competir, que los productores nacionales compitieran con un ajo que era a menos de $1 la libra, en fin, mucho menos. Nancy, nosotros los dominicanos somos sobrevivientes, porque era nuestra estructura fuerte que teníamos encima. Era una carga de hierro con las decisiones del país a todos los niveles. Hasta el ajo estuvo en juego, ¿verdad? Sí, Un así es. producto, digamos, de primera necesidad para preparar los alimentos, ¿verdad? Sí. Y otras cosas, hasta eso, había que controlarlo aquí. Los seguros de las instituciones públicas y de las generadoras eléctricas también estaban en manos, que yo no sé cómo eso no ha salido a flote, ¿entiendes? Entonces, Bueno, todo eso, obviamente, hay que reconocer que hay una crisis de una u otra manera. Las crisis tienen expresiones inflacionarias bastante pronunciadas. Y bueno, como dices tú, hay que darle gracias al Todopoderoso que al menos aquí no se ha producido una hambruna, porque aquí el sector agropecuario, desde hace más de 15 años, ha venido reestructurándose. Hay un proceso, incluso yo me voy más lejos, desde el principio del año 99, de 1998-99, el sector agropecuario fue beneficiándose con una serie de políticas que se fueron implementando. En algunos momentos fueron más afectados, pero en otros fueron beneficiados. Recuérdate que hay un problema, que la producción agropecuaria en más de un 80% no depende del crédito bancario formal, o sea, de la banca comercial, sí. porque primero la banca no le gusta prestar y segundo a los sectores que pueden prestar, entonces le presta a tasas de intereses muy elevadas. De manera que esos factores han contribuido a que el sector agropecuario no se haya arrinconado, no haya sido perturbado. Bueno, Daris, pues yo creo que, como siempre, edificante conversar contigo y aclarar un poco estos temas que pueden ser o parecen ser complejos, pero las explicaciones, aplatanarlo un poco como tú lo aplatanas, es importante para los que no somos economistas. Pero yo quiero darte un gran beneficio. Es que cuando yo me encuentro con una entrevistadora como tú, que sabe, maneja las informaciones y sabe formular preguntas, entonces eso le saca a uno todas esas cosas que lleva por dentro, que Ajá. reflexiona, que percibe también. Es de doble vía, la avenida de la vida es de doble vía. Gracias, Daris, y te Bien, agradezco de verdad tu participación, colaboración cada siempre, miércoles siempre, aquí. siempre, siempre. Bueno, amigos, así finalizamos por el día de hoy. Mañana, Dios mediante, estaremos como siempre con ustedes. Pásenla bien.